Vamos a meditar en Romanos capítulo 5, versículo 9. El tema es justificados en su sangre. Romanos 5, 9, acompáñame en este texto que dice así, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay algunas palabras aquí que vale la pena que profundicemos, pero que en general el texto, hermanos y amigos, nos habla de lo que Cristo Jesús ha hecho. Nos justificó mediante su sangre, su sacrificio, ese derramamiento que si no hubiese pasado, hermanos y amigos, seguiríamos en nuestra condición mortal, pecaminoso y de condenación. Gracias a Cristo Jesús, eso ya se resolvió. Ahora bien, ya que hablamos del amor de Dios el día de ayer, hablamos del amor de Dios para con nosotros, por cierto, estando en pecado, Él eligió amarnos. Ahora, estando ya justificados con la sangre de Cristo, también por Él seremos salvos de la ira. Tres términos que quisiera enfatizar: justificación, salvación y la ira, que en este caso es la ira de Dios. Vamos a ver, hermanos, el primer término es justificados y estamos hablando, hermanos, de la justificación. Al principio de este capítulo definíamos qué es la justificación. Vamos a repasar un poco. La justificación, hermanos y amigos, es el proceso por el cual Cristo Jesús, mediante su sacrificio y el derramamiento de su sangre, nos lleva ante el Padre y nos presenta como libres de culpa, como inocentes, como no culpables. Originalmente sí somos culpables, merecíamos la condenación, merecíamos el castigo. Sin embargo, Cristo Jesús nos presenta como libres de culpa, como inocentes ante el Padre. A esto se le llama justificación. Obviamente eso sucedió cuando vinimos a Cristo Jesús en fe y arrepentimiento. El segundo término es salvos y estamos hablando de la salvación. Para comprender esta parte, mis hermanos, debemos entender el contexto. Y es que, hermanos, el apóstol Pablo está tratando nuestro problema de pecado. De ahí que ya estábamos condenados, nuestros pecados, nuestras maldades nos llevaban directamente a la condenación. Es más, solamente nos hacía falta morir físicamente para de ahí ir directamente a la muerte eterna, que es la condenación. Sin embargo, Cristo Jesús resolvió este problema de condenación ofreciéndonos salvación si tan solo venimos a Él en fe y arrepentimiento. Y todo esto también con el derramamiento de su sangre. La salvación, hermanos, no es para alguien que está en un buen estado. La salvación es para alguien que no tiene esperanza de vida. La salvación es para aquellos que tienen, pues, prácticamente la sentencia definida. Entonces, ya que estábamos sentenciados a muerte, Cristo Jesús viene y nos rescata, nos salva, nos extiende los brazos, nos saca de ese problema y nos lleva a un estado seguro, en este caso, hacia sí mismo. A esto se le llama salvación y obviamente es un regalo de Dios, esto es gracia de Dios, algo inmerecido que alcanzamos mediante la fe en Cristo. Y finalmente, concluimos con el tercer término, y es la ira, en este caso la ira de Dios. Hermanos, cuando analizamos y nos detenemos un poco en esta frase, imagínese a este Dios santo, misericordioso, amoroso, justo, y recuerde todos sus atributos, recuerde todas las características de este Dios en el que hemos confiado, y de repente nos encontramos con que Él también siente ira. ¿Y cómo lo manifiesta, hermanos? Condenando al pecado, no al pecador, al pecado. Pero obviamente el individuo va a la condenación precisamente por esa carga de pecados. Porque son cosas, hermanos, que Dios no tolera, son cosas que le desagradan, que le deshonran. Toda clase de pecado ofende a Dios. Es ahí donde podemos notar la ira de Dios contra el pecado, no contra el individuo. Insisto, hermanos, estaríamos hablando de un Dios tirano, de un Dios malo, que pues detesta y aborrece al individuo. En realidad, Dios aborrece el pecado, pero es obvio que el individuo se termine enfrentándose a la ira de Dios por los pecados que carga. Esa es la clase de salvación del que nos rescata el Señor Jesús, de enfrentarnos con la ira de Dios. Imagínense enfrentarnos a la ira de Dios. Qué cosa tan difícil.
Pues gracias a Cristo Jesús, eso ha quedado resuelto y ahora disfrutamos de la cobertura y de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Ahora somos salvos de la ira. Bendiciones a todos.